Shalom para todos los hermanos que a esta hora nos están siguiendo a través de esta página de Justin TV. Un saludo muy cordial del Ministerio Internacional, la Unidad de las Dos Varas. Para esta tarde hemos preparado una enseñanza que pues la hemos titulado El pecado condena. Pero hay una pregunta que nosotros debemos tenerla muy en claro. ¿Realmente ustedes saben lo que es pecado? ¿Conocen lo que es pecado? Por eso el día de hoy vamos a aprender, vamos a reconocer por medio de las escrituras qué es pecado. Porque ya sabemos que el pecado condena, eso sí sabemos. Pero lo importante es saber qué es pecado, reconocer qué es pecado. Y para eso los invito a que primeramente abramos las escrituras en el libro de Romanos. Vayamos al libro de Romanos, al capítulo número 7 de Romanos, y leamos en el verso 7. Yo voy a utilizar la Biblia Kadosh, una Biblia hebraica, se la recomiendo en nuestra página www.latorasalva.yindo.com para que usted pueda ver la diferencia que hay en las traducciones que han causado tanto problema en el aprendizaje de una doctrina verdadera. A mi lado tengo la Reina Valera para poder ver las diferencias que hay en la traducción y que confunde en la doctrina plena. Leamos en la Biblia Kadosh, se la recomiendo, www.latorasalva.yindo.com. Ahí tenemos en el navegador traducciones bíblicas y herramientas. Ahí usted puede bajarse gratuitamente la Biblia Kadosh. Romanos 7, verso 7 dice, entonces, ¿qué diremos? Que la Torá, o la ley como está aquí transcrito en la Reina Valera, que la Torá es pecaminosa. Mire que es una pregunta que hace aquí Shaul, al que apodan Pablo, pero realmente él no se llama de esa manera. Shaul, al que están llamando Pablo, está diciendo aquí en este verso, entonces, ¿qué diremos? Una pregunta, que la Torá o que la ley es pecaminosa, Yahweh no lo permita. Más bien, la función de la Torá es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es pecado, dice Shaul, al que usted le dice Pablo, el que lo conoce la cristiandad como Pablo. Si no existiese la Torá, si no hubiese estado escrita la ley divina dada a Moisés para el pueblo de Israel, no se hubiese conocido qué era pecado. Entonces mire el valor que encuentra Shaul de que exista la Torá. Sin la Torá no se conoce el pecado. Por ejemplo, dice Shaul en este verso, no habría yo estado consciente de lo que la codicia es si la Torá no me hiciera notar que la codicia es pecado. Entonces, aquí está reconociendo Shaul que es importante la Torá, no la está atacando ni está diciendo que no sirve, está diciendo que es importante. Miren el verso 8. Pero el pecado se aprovechó de esto, valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de deseos malignos. Porque aparte de la Torá, el pecado está muerto. Hubo un tiempo que estando fuera del marco de la Torá, yo estaba vivo. Pero mire, aquí hay que ponerle mucha atención, porque aquí hay una mala traducción que confunde y que entiendo yo que es malintencionado lo que han hecho aquí en la traducción de la Reina Valera. Vuelvo a leer el versículo 8 de este Romano 7. Hubo un tiempo que estando fuera del marco de la Torá, dice Shaul, que él vivía fuera del marco de la Torá, pero en la Reina Valera dice, hubo un tiempo en que yo estaba sin ley. Miren la diferencia y la confusión que causa, porque estar sin ley significa una persona que no tiene ninguna norma, pero decir estaba fuera del marco de esa ley significa que sí tenía ley,
pero que estaba viviendo sin conocer esa ley y por ignorancia transgrediendo esa ley. Es como uno de ustedes en este momento que nos están viendo, que en cualquiera de sus países, que por cierto ya son 35 según nuestro hermano Marcelo Espinosa, que es el experto en las estadísticas en el ministerio, ya estamos llegando a 35 países, eso es maravilloso. ¿Y qué ocurre? Que en cualquiera de sus países, que ustedes tienen una ley, si ustedes hacen algo en contra de esa ley, significa que ustedes están fuera de ese marco legal. No es que están viviendo sin ley, porque ley tienen, sino que están fuera del marco legal, ya sea por ignorancia, ¿no? Pero han transgredido esa ley. Eso es lo que está diciendo aquí Saúl, que un tiempo él estuvo fuera del marco legal, fuera de ese marco legal, de lo que realmente tendría que obedecer respecto de la Torah. Él vivía fuera. ¿Por qué? Porque recordemos que él era instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un judío, un rabino fariseo, y el problema consiste en que los rabinos fariseos le agregaron legalismos a la verdadera Torá. Entonces vivían y viven todavía los ortodoxos, los judíos apegados a esa doctrina farisaica, viven todavía fuera del marco verdadero de la Torá. Eso es lo que va a explicar aquí Shaul en estas escrituras. Pero la traducción confunde diciendo que él vivió un tiempo sin ley, y eso no es correcto. Y se lo voy a demostrar si vayamos al libro de Filipenses. Si vamos al libro de Filipenses, al capítulo 3, al versículo 4, vamos a entender que él nunca estuvo sin ley. Filipenses 3, verso 4 dice, aunque yo en verdad tengo razones para tener la confianza en esas cosas, si alguno cree que tiene motivo para tener confianza en las cualidades humanas, yo tengo mejores motivos. Verso 5, Brit Milá, o circuncidado en el 8º día, israelí de nacimiento, dice Shaul, de la tribu de Benjamín, de lengua hebrea. En cambio acá la Reina Valera traduce que era hebreo. No, él dice de lengua hebrea. Y compadres de lengua hebrea. Imagínense, él hablaba hebreo. Él era de lengua hebrea. Él era de pensamiento hebreo, no de pensamiento heleno, ni latino. Es por eso la confusión, por el pensamiento con lo que él escribe. Entonces dice, de la tribu de Benjamín, de lengua hebrea, compadres de lengua hebrea, con respecto a la Torá, un perush, dice, que significa un fariseo. Con respecto de la ley, como usted lo conoce, o con respecto de la Torá, un fariseo, dice. Con respecto al celo, perseguidor de la comunidad mesiánica, era celoso de esa Torá. Significa que él nunca vivió fuera de la Torá, nunca vivió sin ley, no, él tenía Torá. Él practicaba Torá y dice que era celoso y por eso perseguía a la comunidad israelita mesiánica. Pero fíjese, con respecto a la justificación demandada por el legalismo, sin culpa. Aquí sí entendemos que él estaba obedeciendo al legalismo. Él dice, con respecto a la justificación demandada por el legalismo, sin culpa. O sea, él actuaba por ignorancia. Él no sabía que lo que le habían enseñado sus rabinos fariseos era legalismo y que no estaba de acuerdo con la Torá. Él no lo sabía, era ignorante de eso. Hasta que Yeshua le reveló la verdad, hasta que Yeshua en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles le revela por medio del Rúa, del Espíritu Santo que usted conoce, la verdadera doctrina. Ahora ya entendiendo, ahora sí, entendiendo primero que él nunca estuvo fuera de la ley, sino que él vivía fuera del marco legal de la Torá, por desconocimiento, por ignorancia de la verdadera doctrina. Él dice, hubo un tiempo que estando fuera del marco de la Torá, yo estaba vivo, pero cuando el mandamiento en verdad me alcanzó, el pecado cobró vida. Claro, ¿por qué? Porque el pecado que él tenía era que no estaba cumpliendo la Torá conforme a como verdaderamente Yahweh el Creador lo había puesto, porque él no tenía la enseñanza de Yeshua. Por eso él transgredía Torá. Pero no porque él estaba en contra de la Torá, porque él era un hombre celoso de la Torá. Eso hay que entender, porque un israelita es celoso de la Torá. Ahora vayamos al capítulo número 10, al verso 10 de este capítulo 7 romano, y sigue diciendo, y yo morí
El mandamiento que fue intencionado para traerme vida, me trajo muerte. Mire la diferencia en la traducción. El mandamiento que fue intencionado para traerme vida, me trajo muerte. ¿Pero por qué? Porque recordemos que el mandamiento dice que el que no confirma la Torá para cumplirla, es maldito. La Torá propiamente fue hecha para dar vida. Pero al estar fuera del marco legal de la Torá, al hacerle caso más a los rabinos que a la verdad misma, inspirada por el Rúa del Eterno, eso lo hace transgresor de Torá. Pero él dice que el mandamiento, la intención que tuvo fue de dar vida. Entonces no mata. Entonces él nunca pudo haber dicho que la letra mata, porque aquí él está diciendo que la intención del mandamiento era dar vida. Pero a él, por haberla transgredido, lo acercaba más a la muerte. Entonces eso es lo que tenemos que entender y darnos cuenta que las traducciones han hecho mucho daño. Traducciones que la Iglesia Católica la puso en el mundo para confundir a la humanidad y que la Iglesia Evangélica y todas las otras religiones la asumen como verdadera y hoy han causado que el mundo viva confundido y viviendo un camino de error. Veamos el verso 11. Porque el pecado, valiéndose de la oportunidad que le da el mandamiento, me engañó. El pecado lo engañó. Él pensando que estaba cumpliendo con Torá, no lo hacía porque obedeció a la enseñanza de sus rabinos que desviaron el camino. Entonces el mandamiento era justo, pero él dice que el pecado lo engañó. Veamos lo que continúa diciendo. Dice, valiéndose de la oportunidad que le da el mandamiento me engañó y por medio del mandamiento el pecado me mató. Así que la Torá es Kadosh, o sea santa. Kadosh significa santo. Así que dice el verso 12, la Torá es Kadosh, o santa. Esto es, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Fíjese que él no dice que la letra mata ni que el mandamiento mata, no. Él dice que el mandamiento es justo, es santo, es bueno, es para traer vida. Pero el problema es cuando no entendemos la verdadera doctrina, cuando no dejamos que Yahweh, el Creador, nos enseñe por medio de su Ruach, que no entendemos lo que realmente enseñó Yeshua, el Hijo del Eterno, el que vino a salvar al pueblo de Israel, a la oveja perdida. Cuando no entendemos eso, ahí desconocemos qué es pecado realmente y creemos que pecado es lo que dicen los predicadores: no robar, no matar, no fornicar, no emborracharse, y que con eso basta. No, pecado es desconocer la Torá. El que desconoce la Torá, ese es el que verdaderamente peca. Usted puede aparentar delante de todo el mundo que usted es una persona correcta, que no roba, que no mata, que no se embriaga, que no adultera, pero sí está pecando porque no conoce lo que es pecado, porque pecado es transgredir Torá, y usted está transgrediendo Torá porque usted está en una enseñanza totalmente equivocada. En el versículo número 13 dice, entonces, esto que es bueno se convirtió para mí en lo que me llevó a la muerte. Entendamos lo que dice, esto que es bueno. Él no dice que la Torá es mala. Esto que es bueno se convirtió para mí en lo que me llevó a la muerte. ¿Por qué? Porque estaba el mandamiento, pero no lo estaba cumpliendo conforme a la realidad de su cumplimiento. En el versículo número 13, repito, entonces, esto que es bueno para mí, esto que es bueno se convirtió para mí en lo que me llevó a la muerte. Yahweh no lo permita. Mire que es una pregunta. Eso también hay que darse cuenta. Él está preguntando, es una pregunta implícita que él mismo se responde. Implícitamente él dice, esto que es bueno se convirtió para mí en algo que me lleva a la muerte. Yahweh no lo permita. Mire ese juego de palabras. Dice que eso es bueno. ¿Y ustedes creen que eso me va a llevar a la muerte? No es así. Que Yahweh no permita eso. Lo que pasa, dice, mire cómo aclara este verso. Aquí en esta Biblia se entiende muy bien. Por eso le recomiendo que la lea. Porque la Reina Valera causa confusión por su traducción. Lo que pasa es que el pecado ocasionó la muerte en mí por medio de algo bueno, para que el pecado fuera claramente expuesto como pecado. Es que es lógico. Cuando la Torá surge, cuando Yahweh da la Torá,
Entonces el hombre se entera del pecado y eso que es bueno, porque le anuncia que hay pecado, eso que es bueno, que es la Torá, anuncia que hay pecado, entonces le enseña a usted dónde está el camino de la muerte cuando no se cumple con la Torá. Entonces, no cumplir Torá es pecar. Verso 14. Estamos en el versículo número 13. Para que el pecado fuera claramente expuesto como pecado, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, pudiera ser conocido como pecaminoso en gran medida. Si no hubiera Torah, entonces nadie sabría lo que es pecado. Pero el que sabe Torah, sí sabe lo que es pecado, y entonces actúa conforme a la voluntad de Yahweh y no peca porque cumple con la Torah. Pero el que no sabe ni siquiera se ha dado cuenta de que existen mandamientos en la Torah, ese ser está pecando. Aunque a usted le digan que no lo está haciendo, usted está en pecado. Y recuerde que el pecado condena. Verso 14. Pues sabemos que la Torah es del Espíritu. Fíjese que en su traducción, en la Reina Valera dice, de manera que la ley es espiritual. Y si Shaul, al que usted conoce como Pablo, dice que la Torah es espiritual, ¿cómo es que los predicadores afirman de que Shaul, al que le dicen Pablo, está aboliendo la Torá o la ley? No lo está haciendo. Porque aquí en el verso 14 dice, pues sabemos que la Torá es del Espíritu, pero en lo que a mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Cuál es la vieja naturaleza de la que hemos venido analizando en la vida de Shaul? La vieja naturaleza es obedecer a los mandatos de hombres, cosa de lo que estaba en contra Yeshua y todos sus discípulos, todos sus talmidín, como se dice en hebreo. Él luchaba contra eso. Y se lo voy a demostrar con un verso en el libro de Mateo. En el libro de Mateo claramente vemos que el pueblo antiguo estaba transgrediendo Torah, vivía fuera del marco legal de la Torah por estar obedeciendo a los rabinos, por estar obedeciendo a sus maestros que no habían entendido porque el Ruach no había venido a ellos. El Ruach es el espíritu de Yahweh, del Creador, no había venido a ellos para darle la revelación correcta de la Torah. Mateo 15, vayamos a Mateo 15, versículo número 2. Mire lo que dice en Mateo 15, 2. Una pregunta le hacen los fariseos a Yeshua. ¿Por qué tus talmidins, o tus discípulos como se traduce, por qué tus discípulos rompen las tradiciones de los ancianos? Yeshua le contesta. Ellos siguen diciendo, ellos no hacen la netilá yadayim, que significa el lavamiento de las manos, dice. Acusan a los discípulos de Yeshua de comer sin hacerse el ritual de lavamiento de manos, que en hebreo se dice netilat yadayim. Antes de comer, dice. Eso es un ritual judío, pero no es mandamiento. Mire lo que le contesta en el verso 3 Yeshua. Él respondió, en verdad, ¿por qué ustedes rompen el mandamiento de Elohim por sus tradiciones? Mire que les está contestando con una pregunta. Porque ellos acusan a los talmidín, a los discípulos de Yeshua, que no están haciendo un ritual, que no era mandamiento de Torah, sino que era un legalismo puesto por los rabinos fariseos. Pero él les dice, ustedes son los que están transgrediendo la verdadera Torah, o la verdadera ley del Creador, de Dios, o de Elohim, como se dice en hebreo, por las tradiciones de sus ancianos. De eso es lo que está hablando Shaul en el capítulo 7 de Romanos. Esa es su vieja naturaleza, obedecerle a las tradiciones de los ancianos. Entonces, ¿está claro eso? Ahora vamos a continuar para entender qué es verdaderamente pecado. Y lo dice Yeshua, y usted lo va a comprender de boca de Yeshua, del Salvador. Vamos al libro de Juan. En el libro de Juan, el capítulo 7, en el verso 14, dice, Juan 7:14, cuando la festividad iba por la mitad, Yeshua estaba cumpliendo una fiesta, Yeshua estaba cumpliendo los mandamientos de celebrar las festividades santas. Dice que en la mitad de esa fiesta, Yeshua subió a los patios del templo. Mire que las festividades se las hacían en el templo. Por ahí los predicadores enseñan que el famoso día
de Pentecostés, que es la fiesta de Shavuot o fiesta de las semanas, dice que los discípulos recibieron el Ruach o el Espíritu Santo, como ustedes lo conocen, en un aposento alto. Y eso no es verdad, porque ellos iban a hacer sus celebraciones en el templo. Y aquí lo está probando. Yeshua dice, cuando la festividad iba por la mitad, Yeshua subió a los patios del templo y comenzó a enseñar. Los Yahudín o los judíos estaban sorprendidos y se preguntaban, ¿cómo puede este hombre saber tanto sin haber estudiado? Así que Yeshua les dio una respuesta. Mis enseñanzas no son de mi propiedad, sino que vienen de aquel que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, o sea, refiriéndose al Padre, si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá si mis enseñanzas son mías o de Yahweh que me envió. Versículo número 18. Una persona que habla por su propia cuenta está tratando de recibir alabanza para sí mismo. Pero la persona que quiere recibir alabanza del que le ha enviado, esa persona es honesta y no hay nada de falso en él. Verso 19. No fue Moshe o no fue Moisés quien les dio a ustedes la Torá, y a pesar de eso, ni uno solo de ustedes obedece a la Torá. Ahí está claro en lo que está diciendo Yeshua, que ellos tenían la Torá, conocían la Torá, porque les está diciendo Moshe les dio la Torá, pero ninguna la cumple. ¿Por qué? Por lo que dijo Shaul, que estaban viviendo fuera del marco de esa Torá. No la estaban cumpliendo conforme a lo verdadero, sino que estaban en legalismo de sus rabinos. Eso es pecado. No practicar la Torá como debe de cumplirse. Sobremanera pecado es ni siquiera conocer la Torá o ni siquiera pretender conocerla, porque a usted se le ha enseñado, porque a usted se le ha dicho, porque se le ha predicado que hay que cumplir con los mandamientos. Pero le siguen creyendo, al igual que los judíos, que le creían a sus rabinos y no le creían a Yeshua. Ustedes siguen creyendo a sus predicadores en que está abolida la Torá o los mandamientos o la ley, como usted la conoce, y eso es falso. Eso es falso porque Yeshua no vino a abolir mandamientos. Miremos en Mateo 5:19, y el problema consiste en la traducción, y siempre se los voy a recordar. Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que desconozcas, mire, cualquiera que desconozca, eso tiene que grabárselo. Cualquiera que desconozca, dice, uno solo de estos misbok o mandamientos muy pequeños, y que así enseñe a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, ese será llamado grande en el reino de Yahweh. Pero mire que dice uno que desconozca. Usted está desconociendo la Torá. Usted dice que no existe. A usted le enseñan que ya no existe y usted la desconoce. Eso es pecado. No es lo que le enseñan a usted como pecado solamente. Eso es pecado, desconocer la Torá. Ahora vayamos al capítulo 5 de este libro de Juan. Capítulo 5, verso 45. Juan 5:45 dice, pero no crean que yo voy a hacer, a ver, dice, vuelvo a leer, pero no crean que voy a ser yo el acusador de ustedes delante del Padre. Mire lo que dice Yeshua, no crean que seré yo el acusador de ustedes delante del Padre. Mire una pregunta que hace ahí, ¿saben quién los acusará? Moshe. Moshe los va a acusar. Ese mismo en el que ustedes han puesto su esperanza. Fíjense que ustedes, por ejemplo, no van a entender este verso. Porque ustedes dirán, es que nosotros no hemos puesto la esperanza en Moshe, claro. Pero es que Yeshua está enseñando al pueblo de Israel. Y ese pueblo fariseo, ese pueblo judío, que estaba acostumbrado a la enseñanza farisaica de los rabinos judíos, ellos ponían solo la esperanza en Moshe de practicar la Torah conforme sus rabinos. Pero no querían poner su esperanza en la salvación de la verdadera doctrina que les trajo Yeshua. Entonces le dice, ustedes ponen su esperanza en Moshe.
Entonces Moshe los va a juzgar. ¿Por qué? Ya vamos a entender por qué Moshe los va a juzgar. Porque ellos tenían la Torá, pero estaban fuera del barco de esa Torá, como explicó Shaul Pablo. Y como estaban fuera del barco de la Torá, no la estaban cumpliendo verdaderamente. Y como Moshe fue el que recibió la Torá, Moshe fue el que recibió la Torá. Entonces, ¿quién simboliza? ¿Quién simboliza el primer pacto o la primera Torá? Moshe, porque a él se la dieron. Aquí es simbólico cuando dice Moshe es quien los va a acusar. ¿Sabe quién los va a acusar? La Torá. Porque a la Torá se la dieron a Moshe. La misma Torá es que los va a condenar porque ustedes no quieren saber, porque ustedes no quieren obedecer y ustedes desconocen la Torá. Aquí les está diciendo, Moshe a ustedes los va a acusar, no yo, sino Moshe, porque ustedes no cumplen. Vuelvo a repetir el versículo 45 de Juan 5. Pero no crean que yo voy a ser el acusador de ustedes delante del Padre. ¿Sabe quién los acusará? Moshe, ese mismo en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si ustedes en realidad le creyeran a Moshe, a mí me creerían, les dice a los judíos, porque fue acerca de mí que él escribió. Y esto sí, el verso 47 sí grábeselo en ustedes, porque lo otro específicamente es para los judíos. Pero fíjense lo que dice el verso 47. Pero si no creen lo que escribió Moshe, ¿cómo van a creer en lo que yo digo? ¿Por qué digo que ese verso sí es para ustedes? Porque a usted su predicador le ha enseñado que existe el Salvador. Y usted dice que sí le cree. Usted dice que cree en el Salvador, en el Hijo del Creador de los cielos y de la tierra. Pero él dice que usted no cree en él. Porque él dice que para creer en él hay que creer a lo que escribió Moshe. Le vuelvo a repetir el verso 47. Pero si no creen en lo que escribió Moshe, ¿cómo van a creer en lo que yo digo? Eso sí le sirve a ustedes. Mientras ustedes digan que no hay Torá, mientras ustedes ni siquiera lean la Torá, en los estudios bíblicos me acuerdo que cuando pasaban los versículos de la Torá en la iglesia, donde yo serví un día, donde yo aprendí mentiras un día, junto con todos, con un gran grupo de hermanos de aquí del ministerio, sobre todo de aquí de la Keilah de Guayaquil. Cuando se presentaban los episodios, los capítulos de la Torá, de los mandamientos, se pasaban así como corriendo, como corre camino, porque supuestamente no sirven. Pero fíjese que Yeshua dice que el que no cree en lo que escribió Moshe, nunca, nunca va a creerle a Yeshua. Nunca va a entender lo que Yeshua enseñó. Entonces usted no cree en Yeshua. Usted cree en un Cristo que le han presentado a usted, un Cristo griego, que vino supuestamente sin ninguna Torá. Entonces, tengan cuidado, porque usted dice y le han enseñado que el pecado condena, y efectivamente el pecado condena. Pero ¿qué es pecado? Ya lo vamos a saber más adelante. Por boca del mismo Creador, porque Yeshua fue el que creó. Porque Yeshua es el que vino a salvar, a dar salvación, pero conforme a la doctrina verdadera, no una doctrina torcida que están revelando estas traducciones mal hechas. Vamos al capítulo 8 de Juan, capítulo 8, verso 42. Yeshua le respondió, si Elohim, o Dios como usted lo conoce, fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo salí de Elohim, o de Dios, y he venido acá. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Y si ustedes creen en Elohim, en el verso 43, miren lo que les dice. ¿Por qué no entienden lo que yo les estoy diciendo? ¿Por qué no pueden soportar escuchar mis mensajes? Les dice. Y eso también les sirve a ustedes. Si ustedes dicen que creen en Dios, ¿por qué no le creen a Yeshua? ¿Por qué le creen al predicador cuando les dice que Yeshua ha quitado los mandamientos? ¿Por qué no le cree al propio Yeshua que dice que él no quitó mandamientos? ¿Por qué no le cree a Yeshua cuando dice que para creerle a él hay que creerle primero a Moisés? Hay que revisar lo que Moisés escribió. Entonces usted no es de Dios, porque aquí lo dice, no lo digo yo. Ahora vayamos al verso 43, al verso 51 vamos. De este mismo capítulo 8 de Juan, verso 51. Si en verdad yo les digo que todo el que obedece mis enseñanzas nunca verá la muerte. Pero el que mira las enseñanzas verdaderas de Yeshua, no la que le cuenta esta traducción mal hecha y la que le dice su predicador que ni siquiera entiende lo que está aquí mal hecho.
Verso 51, repito, si en verdad yo les digo que todo el que obedece mis enseñanzas nunca verá la muerte. Ahora vayamos al verso 24 de este mismo capítulo 8. Juan 8, 24. Por esto les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no confían que yo soy quien digo que soy, entonces morirán en sus pecados. Ya hemos venido viendo una secuencia de lo que es pecado. Pecado es no creer en lo que escribió Moshe. Pecado es no creer lo que verdaderamente enseñó Yeshua. Y dice que van a morir en sus pecados porque no están obedeciendo a las verdaderas palabras de Yeshua. Mire lo complicado que es. Fíjese que usted piensa que son 10 mandamientos porque así lo han enseñado, porque eso enseñó la Iglesia Católica, eso lo recogió la Iglesia Evangélica y todas las religiones, y todos piensan que solo hay 10 mandamientos. Pero fíjese que son 613 mandamientos escritos en la Torá. Moshe escribió 613 mandamientos. Ahora, me acaba de decir el hermano que hay entre los 10 mandamientos de Éxodo 20, hay un mandamiento que es el cuarto mandamiento, que dice que hay que celebrar Shabbat. Entonces, claro, escrito dice los 10 mandamientos con el dedo del Eterno. Él lo escribió y se lo dio a Moisés. Y dice que hay que celebrar Shabbat, pero usted no celebra Shabbat. Usted no le creyó lo que Yahweh le dio a Moisés, usted no le ha creído. Usted le cree a su pastor. Está haciendo lo mismo que hacía Shaul antes de ser convertido a la verdad, obedeciendo a legalismos. Los judíos hasta hoy no creen en Yeshua porque obedecen al legalismo. Y usted no le cree a Moshe, que trajo la Torá, que Yahweh le dio, porque le cree a su pastor y a su legalismo. Fíjese qué contradicción tan grande que usted va a encontrar en su traducción conforme a lo que se le está enseñando. Ahora, veamos en Juan capítulo 7, verso 49. Juan 7, 49 dice, verdad es que estos Amhareb, o gente ignorante, que significa en español, vuelvo a repetir, Juan 7, 49, dice, verdad que en estos, o en esta gente ignorante, han creído, pero ellos no saben nada, no conocen la Torá y están bajo maldición. Ese versículo está muy parecido a la traducción Reina Valera. Pero mire que hablan los judíos, hablan de los discípulos y los acusan de ser gente ignorante porque le creen a Yeshua. Y dice que los ignorantes que no conocen Torah están bajo maldición. Y eso es correcto. Ellos dicen una verdad. Ellos dicen que el que no anda con Torah está maldito o está bajo maldición. Y eso es verdad. Lo que no es verdad es que sean ignorantes. Por el contrario, los ignorantes eran ellos porque no estaban creyéndole a Yeshua. Tenían una venda puesta por sus rabinos y le creían más al legalismo de los rabinos que a la verdad de Yeshua. Pero lo que sí decían en verdad es que una persona que no tiene Torah está bajo maldición. Y sus predicadores le han enseñado que vino el Salvador, Yeshua, porque ese es su nombre, Yeshua HaMashiach, a quitar la ley, porque de esa manera quitó la maldición de la ley. Eso es falso. Así no es esa enseñanza. Él vino a quitar la maldición, que es estar sin Torah. Y los que estaban fuera del marco de la ley, como dijo Saúl, Pablo, estaba bajo maldición porque estaba fuera del marco verdadero de la Torá. Eso fue lo que vino a hacer Yeshua, a quitar esa maldición. Porque si ellos seguían viviendo fuera del marco verdadero de la Torá, estaban bajo maldición. De esa maldición es la que habla Shaul. No es maldición tener Torá, no. Vivir sin Torá es maldición. No cumplir los mandamientos es vivir bajo maldición. Es pecado. Y eso es lo que lo va a condenar al que no cumpla los mandamientos. Ahora verá. Mire lo que dice en el libro de Mateo capítulo 17. Para todos aquellos que dicen que Yeshua vino
a quitar la ley. Y que quitando la ley quitó la maldición. Eso es mentira. Para quitar la maldición tiene que enseñarle la ley. Para quitar la maldición tiene que enseñarle que usted cumpla la Torá y los mandamientos. Ahí quita la maldición. Porque el que está sin Torá, sin mandamiento, está bajo maldición. Entonces él no vino a quitar ninguna ley, él no vino a quitar la Torá. Y lo dice claramente en el libro de Mateo. Mateo 5:17. Mateo capítulo 5, verso 17 dice, no penséis que he venido a abolir la Torá o los libros de los profetas. Dice, he venido no a abolir, sino a completar. Esa es la palabra correcta y la traducción correcta. Él no dijo yo vine a cumplir, yo vine a completar. Él vino a terminar el trabajo. Él vino a terminar la obra de Yahweh. A eso vino, a completarla. Verso 18. Sí, en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni una virgulilla pasarán de la Torá, no hasta que todo lo que tenga que suceder suceda. Ni una yod, dice. La yod es la Y, no la J. En su traducción dice ni una J. Pero resulta que J no se escribe, ninguna palabra empieza con J en hebreo. Entonces dice ni una yod. Ni una yod. La yod es la palabra primera con la del tetragramatón con que se escribe Yahweh. Entonces dice ni una yod, ni una virgulilla pasará de la Torá, no hasta que todo lo que tenga que suceder suceda. Ustedes tienen en su traducción hasta que todo se cumpla. Y entonces dicen los predicadores que no se quieren preparar y que no les interesa prepararse, porque lo único que quieren siempre mantener claro es que usted tiene que diezmar, porque a través del diezmo usted también está pecando, porque usted está diezmando de una manera que no se debe diezmar, porque el diezmo no es para los predicadores, el mandamiento del diezmo es para los levitas y en el templo, no es para los predicadores ni en las iglesias cristianas. Eso es pecado hacerlo, y está compartiendo un pecado porque la persona que toma ese diezmo se está aprovechando indebidamente de ese diezmo y usted está participando del pecado del predicador. Es pecado diezmar. Entonces aquí dice que hasta que todo se haya cumplido, pero a usted le dicen que ya todo se cumplió cuando murió Jesús en el madero. Eso es mentira y se lo voy a demostrar. No todo se ha cumplido porque falta otra parte por cumplir. Falta otra parte. Por eso él dice que hasta que el cielo y la tierra pase, porque cuando se cumpla la otra parte, entonces vendrá lo que está preparado para acabar con la maldad y con los transgresores de Torá. El fuego para castigar a los impíos, y esa parte no ha venido. Así que por lo tanto, mientras esa parte falte, la Torá sigue en vigencia. Vayamos al libro de Hebreos. Vayamos al libro de Hebreos. Usted siempre recuerde que si usted lee Daniel, usted va a encontrar profecías del capítulo 9 de Daniel que no se han cumplido. Y de esas profecías habla Yeshua en Mateo 24. Y si usted se pone a analizar Mateo 24, se va a dar cuenta que lo que dijo Yeshua todavía no se han cumplido, hay cosas que no se han cumplido. Y si él dijo que esas cosas se tienen que cumplir, entonces no está terminado todo, no todo ha sucedido. Así que la Torah sigue en vigencia y los mandamientos siguen en vigencia. Vamos a Hebreos capítulo 9, verso 6. Rápidamente para ya ir terminando. Hebreos 9, capítulo 6 dice, y con las cosas arregladas de esta forma, en el tabernáculo externo entraban los coamín o los sacerdotes, todo el tiempo para el oficio de sus deberes. Pero en el interno, o sea en el lugar santísimo, pero en el interno solo entra el Cohen Agadol o el sumo sacerdote tan solo una vez al año. Y siempre debe traer sangre, la cual es la ofrenda por sí mismo y por los pecados cometidos en ignorancia por el pueblo. El pueblo vivía en ignorancia porque no había venido el Ruach, porque no había venido el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál era la ignorancia del pueblo? De hacer transgresiones porque no podían entender todavía la Torá y la intención misma de la Torá. Eso era lo que venía Yeshua a enseñar. Entonces por eso se hacía sacrificio una vez al año y solo una vez al año el sacerdote llegaba al lugar santísimo. Pero eso eran los pecados pasados del pueblo. Mire que, dése cuenta de algo. Cuando entraba el sacerdote al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio para el pecado,
expiaba los pecados de todo el año, o sea, pecados pasados del pueblo, no pecados nuevos. Hay quienes afirman que Yeshua ya murió y como él ya murió ya todos los pecados se borraron. No. Desde el día que se puso ese misbot, ese reglamento en la Torá, la expiación del pecado eran por pecados pasados, no por pecados futuros. Yahweh nunca dijo que iba a expiar pecados futuros, no, son pecados pasados. Y eso lo dice Romanos 3:25. Abrámonos un ratito a Romanos 3:25 y mire lo que dice. Pero no es que va a venir a seguir perdonando pecados. Mire y póngale atención. Pero no es que va a venir a seguir perdonando pecados. El conocimiento lo hace libre a usted del pecado. Si usted lee Romanos 3:25, usted se va a dar cuenta de algo. En Romanos 3:25 dice, porque asimismo él se entregó por los pecados pasados del pueblo. Eso usted tiene que analizarlo bien. Shaul, Pablo dice que él se entregó, o que murió, o que derramó su sangre, pero por los pecados pasados. Entonces, si dice que son por los pecados pasados, Yeshua cumplió completamente la Torá a cabalidad, porque tenía que expiar pecados pasados, no pecados futuros. A usted le dicen que ya no importa nada, porque ya Yeshua murió y con su sangre limpia pecado. Usted se puede seguir pecando, usted puede seguir haciendo atrocidades, su predicador puede seguir llevándose los diezmos, inventándose mandamientos, y él está libre de pecado porque supuestamente Yeshua ya murió, pero murió por los pecados pasados. El momento en que usted comience a practicar Torah, ese momento usted va a estar libre de esos pecados. Pero mientras usted no practique Torah, usted va a estar inmerso en pecado y usted no va a ser librado de la ira, porque Yeshua no va a perdonar sus pecados, porque él no va a perdonar pecados futuros, porque él ya murió por los pecados. Y lo vamos a entender. Vayamos otra vez a Hebreos 9. Vayamos otra vez a Hebreos 9, al verso 28. Hebreos 9:28 dice, así también Mashiach, o el Mesías, habiéndose ofrecido una vez y para siempre, para cargar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, no para tratar con el pecado, sino para salvación de aquellos que ansiosamente han estado esperando a él. Entonces, entendamos lo que dice Shaul, Pablo, que él va a venir, él ya se ofreció por los pecados de muchos, dice, pero que él va a venir una segunda vez, pero que esta vez ya no va a tratar con el pecado. Entienda eso. Cuando él venga, ya no va a tratar con el pecado, él ya no lo va a perdonar a usted de pecado. Ya no, porque él ya murió por los pecados. Él ya enseñó que había que practicar Torah. Entonces, si usted quiere ser libre de la maldición, de estar fuera de la Torah, empiece a cumplirla. Empiece a cumplir los mandamientos. Si usted empieza a cumplir los mandamientos, usted se liberta de ese pecado. Usted se liberta de la esclavitud de la que dice Pablo, Shaul. Usted se liberta de la maldición de estar fuera de la Torah. Usted mismo, cuando comience a practicar Torah. Porque Yeshua ya no va a venir a morir por usted para librarlo del pecado en el que usted está inmerso por no cumplir con los mandamientos. Creo que está claro y entendible.